Vamos a continuar, ahora lo haremos con una mesa redonda. En este caso, el título que le hemos puesto es ¿Salvamos el planeta o salvamos a la humanidad? Un planteamiento formulado en forma de pregunta. Una cuestión que vamos a abordar gracias a nuestro moderador José Luis Gallego, divulgador científico, y los siguientes invitados. José Luis García Palacios, presidente de Interfresa; José Segura, director general de Casa África; Marina Palacios, directora general de Akbar Agriculture del grupo Veolia; José María Mateo, consejero asesor del Fondo Panda de Agricultura y Agua; Protasio Rodríguez, jefe del clúster mediterráneo de Bayer Crop Science; Ricard Ramón, que lo tendremos por conexión vía Internet, jefe de la unidad adjunto en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Y con todos ellos, pues vamos a, ya lo tenemos conectado, a Ricard. Perfecto, Ricard, bienvenido. Vamos a dar paso a todos nuestros invitados y vamos a inaugurar esta mesa redonda ahora mismo. Adelante. Para todos ellos, ¿no? Ahora que ya tenéis más energía, más fuerza, ya habéis hecho este desayuno mediterráneo. Ricard, están entrando, nos ves, ¿no? A todos, están entrando ahora y ocupando sus butacas, todos y cada uno de ellos. Perfecto, pues José Luis, buen día, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por asistir a esta interesante jornada, a esta cumbre y a esta mesa en concreto, que más que una conferencia es una tertulia, ¿verdad?, entre amigos. Vamos a respetar escrupulosamente el tiempo porque tengo entendido que hay sistemas disuasorios a los que no deberíamos de llegar en ningún caso. Es interesante que haya coincidido en el tiempo la celebración de esta cumbre con dos hechos muy vinculados al medio ambiente y a la conservación del planeta y que además esta mesa en concreto o este turno de debate se haya formulado bajo el nombre de ¿salvamos el planeta o salvamos a la humanidad? Cuando la organización me planteó este enunciado y me propuso que diera opinión, dije, no, por supuesto, me parece interesantísimo porque así desvelamos un concepto muy claro, que creo que en esta mesa todos tenemos muy claro, que es que el planeta no está en peligro. Este planeta, esta bola azul, como decía Rodrigo de la Fuente, este planeta azul lleva 4.500 millones de años girando alrededor del Sol y lo seguirá haciendo hasta que el Sol lo decida o otro menester, pero no, por supuesto, hasta que una de las especies que lo habita lo decida. Si aquí lo que estamos en peligro somos nosotros. Por eso es tan interesante debatir y hablar sobre estos temas. Decía dos hechos importantes: la presentación del informe del IPCC, el 6º informe de síntesis que se presentó ayer, y el Día Mundial del Agua que estamos celebrando hoy. Hoy es el Día Mundial del Agua, con lo cual es el Día Mundial de la Naturaleza, el Día Mundial de la Industria, el Día Mundial de la Economía, el Día Mundial de la Agricultura. Es el Día Mundial, por ende, después del Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, el 22 de marzo, para todos los que nos interesamos por el cuidado del medio ambiente, es un día capital, ¿verdad? Bien, voy a presentar sin más dilación a los ponentes de este turno de debate, que, insisto, me parece especialmente interesante, no digo que el resto no lo sea, pero especialmente interesante, que son José Luis García Palacios, presidente de Interfresa, ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Huelva, es máster en alta dirección de empresas agrarias por la ETSIAM y ETA de la Universidad de Córdoba, asimismo es miembro del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Muchas gracias por tu asistencia, José Luis. José Segura es director general de Casa África, es un consorcio público en el que participan el Ministerio de Exteriores, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas. ¿No es así, José? Así es. Es doctor en Ciencias Químicas, catedrático de Termodinámica en la Escuela Oficial de Náutica de Tenerife y profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna. Autor de libros sobre termodinámica, transporte aéreo, cambio climático, etcétera, así como de 3 volúmenes con sus artículos sobre África, redactados desde que fue nombrado director general de este organismo. Marina Palacios es General Manager de Akbar Agriculture Veolia, es licenciada en Química, ingeniera técnica industrial y certificada en transformación digital por el MIT de Boston, entre otros títulos formativos. Lleva 15 años ocupando distintas posiciones directivas en diferentes territorios dentro del Grupo Akbar, actualmente integrado en el Grupo Veolia. Ahora, como directora general de Akbar Agriculture, aporta toda su experiencia en operaciones, digitalización, ventas y gestión para posicionar a la compañía en el lugar que le permita adaptarse a un entorno cambiante, ¿verdad? Si hay un entorno que está cambiando es el entorno del agua. ¿No es así, Marina? Muy bien. José María Mateo
Es Advisory Board en Panda Agriculture and Water Fund. Es licenciado y máster en Administración de Empresas por ESADE y PDG por IS. Ha desarrollado su carrera profesional en Cargill, donde llegó a ser presidente de España y Portugal. Ha tenido diferentes responsabilidades en negocios como oleaginosas, trending en cereales, malta, almidones y glucosas en España, Inglaterra, Francia, Holanda y México. Gracias, José María. Protasio Rodríguez es responsable del clúster mediterráneo de la división Crop Science de Bayer. Con más de 30 años de experiencia en agricultura en Europa y África, ha ocupado diversos puestos de liderazgo en operaciones comerciales y de cadena de suministro y está especializado en promover soluciones digitales hacia una agricultura más sostenible. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster MBA por ESADE. Y por último, online tenemos a Ricard Simón. Es jefe de unidad adjunto de la Comisión Europea desde 2016. Ha trabajado en el diseño y negociación de las últimas reformas de la PAC, la Política Agrícola Común, y en la implementación del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Farm to Fork. Anteriormente fue responsable de programas de desarrollo rural y analista socioeconómico en la Comisión Europea, licenciado y máster en Ciencias Políticas y de la Administración por la UAB y Master of Science por la London School of Economics. Muchas gracias, Ricard. Sin más debate, vamos a plantear una pregunta general para que vosotros deis vuestro punto de vista. Los alimentos producidos en la Unión Europea tienen el prestigio de ser seguros, de ser nutritivos, de ser de calidad, pero cuidado, ahora cada vez, con un mercado cada vez más sensibilizado con la sostenibilidad, aspiran a ser reconocidos también como sostenibles. ¿Lo estamos consiguiendo? ¿Estamos colocando productos en el mercado desde la Unión Europea que atiendan a esa variable que va increciendo en la sociedad, la de ser sostenibles, la de cultivar la tierra desde el respeto a la naturaleza y al medio ambiente? Marina, por ejemplo. Muchas gracias. Yo creo que sí, que estamos en la línea, todavía nos queda mucho y dentro de esta sostenibilidad y el cuidado con la biodiversidad y con los ecosistemas, yo quería hacer referencia al tema del agua. Al final estamos en un país, en este caso en España, en un país considerado donde más del 40% de la superficie sufre estrés hídrico. Y nosotros, dentro de ACBAR, que llevamos muchos años con el tema de la conservación, la preservación y la gestión del agua, trabajamos ahora mismo en dos líneas, en dos grandes desafíos que tenemos y que afectan y que debemos tener en cuenta para esta producción mucho más sostenible, que tenga en cuenta las tres patas de la sostenibilidad, la parte económica, la parte medioambiental y la parte social, y la parte de la biodiversidad y la preservación de los ecosistemas. Y como dice la FAO, el agua hay que preservarlo, conservarlo y mejorarlo, igual que otros recursos. Entonces, dentro de estas dos líneas, los dos hándicaps que nos encontramos mayores, entre otros, son la sobreexplotación del recurso y la contaminación del mismo. Dentro de la contaminación es súper importante, todos sabemos que los ríos son los drenajes de otras aguas vertidas, debemos depurar y tratar y descontaminar el recurso para evitar la asfixia y la temida eutrofización del agua. Y la regeneración. Creemos firmemente en que la regeneración es parte de la solución, darle una segunda vida al agua, que nos permitirá tener la disponibilidad y la preservación de otras fuentes alternativas para el futuro, dando una segunda vida a las que ya tenemos ahora. Por lo tanto, la regeneración es una de las vías importantes, creemos firmemente en ella, sabemos que va a ser de nueva aplicación ahora mismo ya en junio de 2023 la nueva normativa de regeneración de aguas para la agricultura y esto nos permite aliviar la asfixia que muchos ecosistemas hídricos están sufriendo. Entonces, yo creo que sí, creo que producimos bastante bien, creo que estamos en el camino, pero todavía nos queda mucho en cuanto al agua, concretamente, hablando que hoy es el Día Mundial del Agua, tenemos un trabajo que hacer. José María, no solamente en el ámbito del cereal, sino tu visión en general. A ver, yo creo que si alguno de los presentes se ha subido recientemente a un tractor que siembre en Lérida maíz, cebada, o en La Mancha, o en Andalucía, o en Castilla y León, es evidente que apreciará la realidad económica y la innovación que tiene la agricultura en España. Es decir,
hay que decir, por ejemplo, y lo creo que hay que decir muy claro, que de forma gradual el mundo financiero, que siempre ha estado de espaldas al mundo agroalimentario y agua, se está empezando a dar cuenta de que la inversión puede ser rentable a largo plazo. Muy bien. Yo diría que, por ejemplo, lo estamos viendo, cuando Bill Gates en estos momentos es el agricultor, entre comillas, por supuesto, número 1 de Estados Unidos, con 97.000 hectáreas, algo significa. Cuando Larry Fink, gestor de BlackRock, dice que realmente hablamos demasiado de la gasolina y lo que realmente importa es la comida, es decir, hay que decir que las finanzas se tienen que poner de moda y de realidad en el mundo europeo. En España estamos viéndolo últimamente, la cantidad de empresas de fondos de capital risk que están invirtiendo en la agricultura, olivar, almendro, pistacho. Es decir, estamos haciendo cosas que realmente hacía tiempo que no se hacían. Estamos acercando ese mundo financiero a la agricultura. La agricultura es evidente que tiene futuro. Yo diría que el planeta, me ha gustado mucho la intervención de Miguel Torres, por supuesto. Es decir, yo creo que ir a Marte, éticamente yo lo dejo ahí, pero sí que tenemos el concepto claro de que tenemos que dar a la humanidad. No queremos un planeta vacío, tenemos que salvar a la gente. Muy bien, sí, por supuesto, así es. Celebro que cites a Larry Fink, porque como bien sabes, en sus 2 últimas misivas, en sus 2 últimas cartas de fin de año, ha dejado claro que el estándar es la sostenibilidad y que va a exigir a sus participadas y en el IBEX tiene un peso específico, y si no, que pregunten a Siemens, que el año pasado saltó toda la cúpula directiva por no presentar un balance de O que sostenibilidad. nos pregunten a Panda, que también le podríamos Por comentar. supuesto. José Luis García Palacios, si hay un sector que está especialmente vinculado a la sostenibilidad, al uso responsable y el consumo responsable del agua, es el sector que representas, los frutos rojos y en concreto, por ejemplo, la fresa, ¿verdad? ¿Qué visión tenéis de esa sostenibilidad en un mundo tan cambiante como es el del acceso al agua, un recurso que va a menos y que vosotros tenéis la vocación, como buenos empresarios, de producir cada año un poquito más? ¿Cómo lo vais a hacer? Es una situación compleja, José Luis, porque yo hago mías las palabras de José María. Para el futuro de la humanidad no solo se precisa la agricultura, es que sin agricultura no tiene futuro la humanidad. Así es. Y para ello primero hay que comunicar y producir un poco de hambre de conocimiento de realmente qué es lo que hace el sector agrario. Yo creo que el sector agrario y concretamente el sector, me circunscribo en el sector de los frutos rojos, es muy difícil encontrar un sector más eficiente en todos los aspectos, no solo productivos, sino de algo esencial hoy en día, que es la relación entre las personas, ¿no? El sector de los frutos rojos, concretamente el de Andalucía, la interprofesional que yo presido, es la interprofesional de los frutos rojos de Andalucía, la única que hay en España y en Europa. El 96% se encuentra en la provincia de Huelva, concretamente en 19 municipios. Da trabajo a más de 120.000 personas de manera directa durante 9-10 meses al año. El 80% se exporta, mayoritariamente a Europa, pero también a algunos países árabes. Más del 70% es producción integrada, que es lo más cercano a producción biológica. Más del 10% es hidroponía. La hidroponía tiene un porcentaje escasísimo de no uso del agua, es una recirculación permanente. Aquí bien lo conoce Marina, porque es experta en ello. Y algo que nosotros nos hemos importado mucho es intentar de transmitir a la Administración algo que en ocasiones se pierde, ¿no? El tildar de estratégico algunos sectores, algunas actuaciones que son absolutamente vitales en la clarísima acepción de la palabra, de vital para poder seguir con la vida y con la generación de riqueza, que es el agua. Y no tenemos a estas alturas de siglo todavía una firme creencia de ese carácter estratégico del agua. El agua no hay que ir a buscarla al mar, hay que aprovecharla en las cabeceras de nuestras sierras para poder reducir precisamente lo menos posible la emisión de CO2 y el aprovechamiento y generación de riqueza lo más cerca posible de la zona productiva. Muy bien. Yo les doy un dato y permíteme 10 segundos nada más. En los últimos 40-50 años, algo habremos tenido que ver los agricultores / empresarios. La pobreza en el mundo se ha reducido un 5,5 veces
y la renta per cápita se ha multiplicado por 5 a nivel mundial. Y hoy, el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, se toman decisiones empresariales en el sector agrario como se llevan tomando desde hace décadas, teniendo en cuenta la naturaleza más cercana, que es el mejor remedio para intentar conservarla entre todos. Sin lugar a dudas. Agradezco también que cites los ODS porque efectivamente hoy el Día Mundial del Agua, que se celebra desde hace 30 años, el Día Mundial del Agua se viene celebrando desde 1993, cómo ha cambiado la perspectiva del agua desde entonces, afecta directamente o está estrechamente vinculado al ODS número 6, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos tendríamos que tener y todas las compañías tendrían que tener en el frontispacio de sus puertas de acceso, ¿verdad? Como algunas lo tienen. Habla precisamente eso, de asegurar el acceso de todo. Protasio es el responsable, como hemos dicho, del clúster mediterráneo, la división de Crop Science de Bayer. ¿Qué perspectiva aportáis desde Bayer a ese reto tan importante que es dar de comer al mundo con un recurso tan básico como el agua en crisis? Sí. Quizá haría referencia al título del panel, ¿no? Salvar a la humanidad o salvar al planeta. Creo que no es una dicotomía, no es una cosa o la otra. El reto al que nos enfrentamos es al de alimentar una población creciente en un contexto más difícil por los efectos del cambio climático y proteger al mismo tiempo los recursos. Y la respuesta a esto es claramente para nosotros la ciencia, la innovación, la tecnología, con un foco grande en la sostenibilidad. Desde el año 1960 hasta hoy, la superficie cultivable por habitante en el planeta ha pasado de media hectárea a 1.500 metros por persona aproximadamente. Lo que eso quiere decir es que tenemos que ser más productivos, más eficientes y hacer un mejor uso de los recursos por cada unidad de superficie. Y yo creo que a la pregunta que también planteabas acerca de la sostenibilidad o la orientación a la sostenibilidad por parte de los agricultores europeos y en particular españoles, creo que hay un ejemplo que lo ilustra muy bien. En el Valle del Ebro, un buen agricultor produce 20 toneladas de maíz por hectárea. La producción media en países menos desarrollados de África pues puede estar en torno a 2 toneladas por hectárea. Eso quiere decir que por unidad de superficie estamos produciendo 10 veces más, o si invertimos el ejemplo, hacen falta 10 veces más superficie para producir la misma unidad de alimento. Por lo tanto, para nosotros el trabajar en innovación, que combina el traer semillas de alto valor, soluciones de sanidad vegetal, sean productos de síntesis como soluciones biológicas y apoyadas sobre herramientas digitales que permitan al agricultor tomar mejores decisiones, es sin duda una de las claves para resolver este falso dilema de planeta o humanidad. Es realmente la forma en la que podemos producir más con menos recursos, hacer un mejor uso de los insumos, hacer un mejor uso del agua, hacer un mejor uso de los recursos que el agricultor necesita para continuar produciendo. Y en este sentido, y termino con el comentario, y podemos quizá hablar durante el panel, hay yo creo que ejemplos muy tangibles donde podemos ver que la agricultura no es el problema, sino todo lo contrario, es parte de la solución. Y un buen ejemplo pues, es todo lo que estamos haciendo en torno a, no solamente Bayer, pero también Bayer, en cuanto a promover prácticas sostenibles que permiten capturar carbono y secuestrar carbono y, por lo tanto, contribuir a reducir el efecto negativo de los gases con efecto invernadero. Muchas gracias, Protasio. Precisamente, una de las imágenes que los que nos dedicamos a la comunicación ambiental tenemos fija en la memoria es el informe de la FAO en el que señalaba que el rendimiento de los cultivos a nivel planetario va a caer un 25% como consecuencia de los efectos que arrastra la evolución del cambio climático hacia los peores escenarios, que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Por eso es tan interesante la opinión de José Segura, la opinión que nos puede dar el director general de Casa África, de cómo percibe, cómo está impactando esa realidad en el continente y cómo está respondiendo, si ellos también, si uno de los retos que tenemos es el de socializar la tecnología,
compartir esos avances para que todos lleguemos a la vez a la meta? Bueno, pues muchas gracias. No puedo renunciar, desde luego, al tomar la palabra sin expresar mi agradecimiento a los organizadores de este encuentro, ¿no? Porque desde el punto de vista de Casa África, que es un consorcio público, como tú has dicho, un consorcio integrado por el Ministerio de Exteriores, el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, miramos hacia África y hacemos diplomacia pública, diplomacia intelectual. Estudiamos, leemos, intentamos cooperar, intentamos tender puentes intelectuales, ¿no? Y eso nos lleva a analizar en la relativamente escasa medida de nuestras posibilidades qué está ocurriendo en el continente africano, ¿no? Y desde luego en el continente, cuando hablamos de África no es un país, esto es en fin, es una trivialidad, pero no está mal coloquialmente referirnos a la ciudadanía. Y cuando hablamos de la vinculación España-África, bueno, España es un país de 40 millones y algo de habitantes y el continente africano anda por 1.200 y pico y ya veremos el futuro, ¿no? Y cuando hablamos de cambio climático y la repercusión que está teniendo en ese continente, pues claro, uno no puede dejar de referirse inicialmente a aquella primera voz que en el año 1904 el científico Svante Arrhenius, cuando recibe el premio Nobel, el discurso que da ya alerta sobre los riesgos a los que se ve sometida la ciudadanía en los años próximos. 1904. Lo que ha ocurrido del 1904 hasta ahora, desde luego, nos pasa por la memoria: guerra, desarrollo industrial, crecimiento de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que sigue creciendo, como acaba de recogerse en las 35 páginas de síntesis últimas que se acaban de publicar en el 6º panel del IPCC, que sigue creciendo espectacularmente. Y nuevas, desde luego, centrales térmicas de carbón en China, más de 200 están diseñados, más 150 también centrales nucleares, y la invasión tecnológica y científica y política de dos países potentes en el globo terráqueo, que son China y Rusia, en el continente africano. Está trayendo consigo unas transformaciones espectaculares. Y tengo una serie de datos últimos que lo digo rápidamente, ¿no? El Foro Económico Mundial ha cifrado en 228 millones de personas que en África padecen hambre crónica. Y esto es uno de los gravísimos problemas. África está en situación, coloquialmente expresado, de emergencia. Emergencia, fenómenos de desertificación, fenómenos de hambruna, luchas entre agricultores y ganaderos, crecimiento espectacular humanitario, necesidades, aparecen fenómenos naturales como la emigración clandestina. Es decir, hay toda una serie de circunstancias que nos debe llevar a mirar hacia el continente africano con singularidad, solidaridad y, desde luego, con generosidad. Porque además, y termino, en el continente africano se está produciendo un cambio, yo no diría ideológico, pero anímico, ¿no? De rechazo hacia quienes colonizaron y con otra terminología pretenden seguir colonizando. Y de ello se están aprovechando estos dos grandes países que acabo de mencionar. Con ello, ¿qué expresión quiero transmitir o qué preocupación? Hay que preocuparse del continente africano. Desde esa perspectiva, de la perspectiva humanitaria, desde los fenómenos naturales que están ocurriendo. Últimamente los ciclones en la zona de Mozambique, es decir, están arrasando poblaciones, se están produciendo fenómenos naturales de extrema gravedad, que tendrá repercusión en el resto del globo terráqueo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Esto sería motivo, naturalmente,
de una ponencia específica, en otro foro. De una cumbre. En otro foro, de una cumbre. Pero mi obligación, sí. mi obligación institucional, Por supuesto. dado que no represento a ninguna empresa, Muy bien. represento a un consorcio público aquí, no se me ha Muy bien. invitado por mi vida académica anterior, sino por esta representación que ostento. Creo que mi obligación es levantar la banderita para que nos sigan intelectualmente los ciudadanos españoles, las empresas. Es decir, que seamos conscientes de una cruda realidad, y normalmente lo leemos en centenares de comunicaciones. La zona que menos ha contribuido, desde luego, a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, globalmente sacan un 3, 3,5, un 4%. Sí. Y tal. Bueno, literatura. Eso estaba señalado en el informe que ha citado. José, muchas gracias. Y, desde luego, yo también felicito a la organización por haber traído, de alguna manera, la voz del continente africano. La voz de la Unión Europea la tenemos representada, de alguna manera, por Ricard Ramón. Es interesante que nos apunte su punto de vista uno de los países, porque así figura en las cumbres climáticas, la Unión Europea, que está haciendo los deberes, aunque sea de una manera solitaria, por voluntad propia, pero que está haciendo los deberes. ¿Cómo se percibe desde Bruselas esta situación? Insisto, mediante el Pacto Verde, mediante la puesta en marcha de la PAC, haciendo los deberes. ¿Cómo percibís esta situación desde la Unión Europea? Gracias, José Luis. Y, en primer lugar, me gustaría también reafirmar el apoyo de la Comisión a esta cumbre y felicitaros por este debate y por estos 2 días de intenso debate en Barcelona, que es muy importante poner la alimentación y la sostenibilidad en el centro de los debates públicos. Efectivamente, José Luis, como dices, la Unión Europea está haciendo los deberes y continúa y continuará ejerciendo un papel líder a nivel mundial precisamente trasladando un mensaje que para nosotros es muy claro, volviendo y repitiendo algunas de las intervenciones, donde seguridad alimentaria y sostenibilidad son caras de la misma moneda. Y no debemos crear falsas contradicciones, ¿no? Sin sostenibilidad no vamos a ser capaces de garantizar la capacidad productiva en el largo plazo. De ahí que, efectivamente, la Comisión Europea y el conjunto de la Unión Europea ha establecido una ruta muy ambiciosa con el Pacto Verde Europeo, con un objetivo muy claro, que es el de la neutralidad climática el año 2050. Neutralidad climática quiere decir que reduciremos emisiones, pero continuaremos teniendo emisiones, pero al mismo tiempo absorberemos esa parte de las emisiones que continuaremos haciendo. De ahí la importancia de la agricultura como solución del problema, también como un sector que va a contribuir y está contribuyendo también a la absorción del carbono. El Pacto Verde Europeo, como hoja de ruta, tiene toda una serie de mecanismos en marcha y hay un debate muy amplio en Bruselas, en las instituciones, en cómo llevar a cabo este plan de ruta. Un elemento fundamental es toda la agenda climática, lo que llamamos aquí en la jerga el Fit for 55, toda la agenda para que el conjunto de la economía se transforme, y desde la industria, el transporte, la agricultura, todos, la construcción, todos avancemos en esta dirección de un modo ambicioso. Y obviamente tenemos pues, una serie de deberes y tareas concretas para el sector agroalimentario. En el caso concreto de la agricultura tenemos objetivos muy concretos, muy ambiciosos a nivel de reducción de fitosanitarios, a nivel también de reducción de la contaminación de las aguas, en una apuesta muy fuerte para la agricultura ecológica. Esperamos aumentar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y toda una serie de objetivos que hemos planteado en el contexto de lo que llamamos la estrategia Farming to Fork, la estrategia del campo a la mesa. Y ahí me gustaría insistir en un punto, que es que la Unión Europea tiene una agenda ambiciosa, pero esta agenda ambiciosa se tiene que complementar con herramientas que puedan hacer factible esta transición. De ahí la importancia de una herramienta fundamental que, por suerte, tenemos en Europa y es la política agrícola común, la PAC, que continúa siendo, afortunadamente, una política armonizada a nivel europeo, y es una política, el ámbito
de la producción agrícola, el ámbito alimentario continúa siendo un pilar de la construcción europea y un elemento estratégico en el cual tenemos que trabajar y continuamos trabajando todos juntos, los 27 Estados miembros. Precisamente este año, el 1 de enero, ha entrado en vigor esta nueva PAC, esta nueva Política Agrícola Común reforzada, donde tenemos un paquete financiero muy sólido. Estamos hablando de más de 380.000 millones de euros de fondos europeos destinados al sector agrícola europeo hasta el año 2027, que pensamos que es una herramienta fundamental para garantizar la renta a los agricultores y acompañarlos en esta transición tan necesaria. Esta nueva PAC tiene dos elementos muy importantes y novedosos. Uno es que precisamente acompaña al sector agrícola hacia esa transición sostenible con un cambio muy importante, y es el que una cuarta parte de lo que llamamos los fondos, los pagos directos, va a ir a medidas para favorecer esta transición, lo que llamamos los ecoregímenes, pagos específicos verdes. Estamos hablando de una cuarta parte de los pagos directos van a ir para que los agricultores avancen en esta transición. Y al mismo tiempo tenemos muchas herramientas también para facilitar el avance tecnológico, porque, como se ha dicho anteriormente, esta transición, donde tenemos que producir más y contaminar menos, solo se puede hacer mediante la tecnología. De ahí la importancia en facilitar el acceso de los agricultores a todo un cambio tecnológico, en concreto también la digitalización, donde pensamos que hay muchas de las soluciones. De ahí que en la parte también en este ámbito tecnológico hay importantes elementos en la agenda, y me gustaría hoy también citarlos ahora aquí. En los próximos meses, antes de verano, la Comisión Europea pondrá sobre la mesa, por ejemplo, un cambio importante en cuanto al uso de biotecnología, que va a ser el nuevo procedimiento para la autorización en Europa de nuevas técnicas de edición genética. Pensamos que en Europa tenemos que abrirnos al cambio tecnológico, y de ahí la importancia, una herramienta importante que hasta el momento no se ha utilizado en Europa, que son estas nuevas técnicas de edición genética. Antes del verano pondremos en la mesa un nuevo procedimiento para autorización. Pongo esto como ejemplo de las múltiples acciones que están haciendo a nivel europeo. Y quizás, ya que hoy es el Día del Agua, y no he hablado de agua, decir también que precisamente parte importante de los fondos de la PAC y también de los fondos New Generation van a ir a la modernización de regadíos, a un uso más sostenible de las aguas. Y el agua continúa y está ahí en el centro de atención de los fondos europeos en la próxima década. Muy bien, muchas gracias, Ricard. Como veis y como estáis sufriendo, como yo, el tempus fugit, y nunca mejor dicho en este tipo de mesas, yo ya sabía que con tantos ponentes y con tan interesantes iba a ser complejo. Nos quedan 14 minutos exactamente y tengo órdenes estricto senso de ajustarme. Han hablado en la ponencia anterior el señor Miguel Torres, coincidiendo con lo que señala el IPCC en su sexto panel: hay que abandonar el uso de los combustibles fósiles ya. No mañana. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía, saltándose a la torera todos los protocolos internacionales previos, que debíamos de avanzar los escenarios hacia 2040, el abandono de combustibles fósiles, adelantarlo a 2040. Estamos hablando de cómo regulamos la biotecnología, estamos hablando de cómo impactamos menos en la biodiversidad. Los retos se multiplican en este sector. Se enfrentan ustedes a todos los retos, están ustedes en una tormenta perfecta. Y además nos tienen que dar a todos de comer. Esto parece la cuadratura del círculo. Por eso mi última pregunta, y quisiera que fuese breve, forzosamente, es si creéis sinceramente, vamos a dejarnos de utopías, que vamos a llegar a tiempo. Marina. Sí. Yo creo que vamos a llegar a tiempo. Creo que todos tenemos claro lo que tenemos que hacer. Se ha hablado aquí, se ha hablado en las ponencias anteriores y se hablará mañana y pasado. Ahora debemos trasladarlo a acciones concretas, como bien decía esto ahora y como decía Sandra en la mesa anterior, acciones concretas, y ayudar y acompañar a nuestros agricultores, porque muchas veces tenemos muy claro lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer, pero debemos ayudar también. Marina, ¿es cierto que regaremos con agua de depuradora? Sí, sí, sí. Ya se está haciendo en algunos ¿Y obtendremos sitios. Alimentos sanos y seguros? Totalmente, sí, sí, sin ninguna duda. ¿Tendremos cereales para todos? ¿Daremos de comer a la población creciente? Yo haría la respuesta sí, y haría una reflexión que a veces es un poco del ser humano. Si nos planteamos que Estados Unidos, el 40% de la cosecha de maíz de Estados Unidos
el 60% de la colza de Europa. No sé qué cantidad concreta de aceite de palma. Todo eso va a biocombustibles. Esa parte de biocombustibles, esto estábamos hablando de muchísimos millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Eso es únicamente el 2% de los 100 millones de barriles diarios que consume la humanidad. Cualquiera que haga los ratios, es decir, ¿es coherente alimentar a un coche? ¿O si dejamos de hacer una política de mandato, porque son mandatos, esa gente, esos cereales y oleaginosas podrían ir al consumo humano? Muy bien. José Luis, déjame que te dirija al aspecto de la biodiversidad, puesto que vosotros estáis en un entorno con una biodiversidad que se está demostrando en estos momentos muy frágil. ¿Es posible cultivar la tierra, en el caso del cultivo del fruto rojo, respetando y desde el respeto a la biodiversidad? ¿Es posible? Hombre, tan es posible como que se hace, ¿eh? Aproximadamente el 20% del cultivo de los frutos rojos de Andalucía, que es de Huelva, son orgánicos, certificados, biológicos, lo que comúnmente se denomina mal llamado ecológico, ¿eh? Pero es absolutamente posible. Yo creo que la eficiencia en el uso del agua, hay una referencia a nivel mundial que es Israel, y la tecnología en ese uso se aplica en el sector de los frutos rojos, ¿no? Y yo creo además, y estoy muy de acuerdo, que la política agraria comunitaria tiene que velar para seguir garantizando el suministro de productos saludables, con una trazabilidad en la seguridad alimentaria, en la sostenibilidad, pero es que eso lo llevan haciendo los agricultores desde hace décadas. Lo único que ahora se ha subrayado en fluorescente y lo hemos puesto como un reto a conseguir. Hay una frase castiza española que dice que el español piensa bien, pero un poco tarde, ¿eh? Y yo creo que estos pasos que da la Unión Europea hacia adelante lo que demuestra es que piensan bien, pero un poquito más tarde que los españoles. Hay que conocer la realidad, no legislar a base de información, sino de conocimiento. Y todo lo que vaya en ese sentido será bienvenido. Protasio, hablábamos de los retos a los que se enfrenta la producción de alimentos, teniendo que multiplicar las cosechas, evidentemente, con cada vez menos recursos, con cada vez incluso suelos más agotados. Tú apostabas por la ciencia, apostabas por la tecnología, pero también contemplas y observas cómo está evolucionando alternativas como la agricultura regenerativa, otros procesos que también están incorporándose a la producción de alimentos. No, sin duda, y son todo parte de uno, de nuevo, no creo en esta polarización, ¿no? Muy bien. Desde Bayer estamos muy comprometidos con la sostenibilidad, tenemos como visión salud y alimento para todos y algunos compromisos muy claros con la sostenibilidad, como son la reducción de gases con efecto invernadero en un 30% para el 2030, la reducción del impacto ambiental de nuestras soluciones de protección de cultivo en un 30% para también el año 2030 y empoderar, dar acceso a tecnología a 100 millones de pequeños agricultores, de los cuales hay una parte muy importante en África. Cuando pensamos en agricultura regenerativa, es realmente traer toda esta combinación de tecnología, de innovación, de herramientas digitales que son fundamentales para promover prácticas como el mínimo laboreo, como la cobertura vegetal, como la promoción o la preservación de los recursos hídricos y la biodiversidad a través de herramientas concretas y de programas que estamos impulsando, ¿no? Y trabajando muy de cerca con los agricultores. En el caso de Huelva, por ejemplo, tenemos una solución digital en la cual estamos modelando la evolución de los residuos en el cultivo de frutos rojos, que permite al agricultor pues, prácticas más sostenibles que además le permiten tener más capacidad de decisión a la hora de tener éxito en la comercialización de sus productos, como un pequeño ejemplo. José, antes ha sido muy interesante tu discurso señalando y poniendo, invitándonos a redirigir un poco el foco de atención hacia el continente africano, pero también es cierto que existe una oportunidad de hacer las cosas por parte del resto del planeta, del resto del mundo, perdón, hacia el continente africano y ver en África una gran oportunidad. Evidentemente que está donde está en la zona cero del calentamiento global, del cambio climático, que se va a ver especialmente afectada. Todos los modelos que elaboran los climatólogos subrayan esa certeza, ¿verdad? Pero también existe una oportunidad.
para hacer las cosas bien en África. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y está de acuerdo con eso el presidente de la República Popular China, que convocó una reunión con los 54 países africanos. Es decir, el gobierno chino con los 54 países africanos, y esas son las líneas que ha definido. Y que nosotros, pues quizás por insuficiente información, pues no le prestamos atención. Y nosotros, desde luego, con respecto al continente africano, sale permanentemente en la prensa la gravedad política y de violencia y de avance del yihadismo en determinadas zonas subsaharianas, ¿no? Y la gravedad de la situación en el Sahel, y que la existencia de grupos como el grupo Wagner, etcétera, eso está en primeras páginas de los medios de comunicación españoles y europeos. Pero no salen en las primeras páginas datos como el que tengo aquí, que permítanme, lo leeré rápidamente, ¿no? Es decir, de acuerdo con lo que dice el Programa Mundial de Alimentos, 13 millones de personas padecen hambre aguda en el Sahel occidental, en ese Sahel del grupo Wagner, de Mali, Níger, Burkina Faso, etcétera. 3 veces superior en estos momentos, en el 2022, datos del 2022, la hambruna, 3 veces superiores a las del año 2019, cuando empezó el COVID. Es decir, estas son situaciones de extrema gravedad. Y se prevé que a mediados de siglo, que también eso es pasado mañana, es decir, mediados de siglo, dentro de 20 y pico de años, África Occidental va a alcanzar en su contenido atmosférico un incremento superior a los 2 grados que en el 2015 en la cumbre de París se alertaba que procuremos que no se alcance. Se van a alcanzar. ¿Y qué significará en el sector agrario? Pues que perderá el 42% de la productividad actual, y también en el sector ganadero, y así sucesivamente, pero el tiempo es escaso. Así es. Y desde luego, y freno el impulso anímico y humanitario que me mueve, transmitiéndoselo a ustedes y compartiéndolo, sintiéndolo compartido por parte de todos los miembros de la mesa. Es decir, ahí hay un gran problema. Somos, España, el país fronterizo, desde luego, con África. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y bueno, ahí estamos. Y tenemos potencialidades científicas, tecnológicas y, desde luego, pues, en fin, culturales para tomarnos en serio la necesidad de impulsar en el seno de la Unión Europea acciones globales hacia la Unión Africana. La Unión Europea somos 600 y pico millones de seres humanos, 1.200 o cerca de 1.300 millones de seres humanos que son ciudadanos de esa organización internacional que es la Unión Africana. Muy bien, muchas gracias. Ricard, ya estamos en el deadline de la mesa, pero no quería dejar de formularte una pregunta que me han trasladado algunos, no agricultores, sino empresarios del sector primario, en general ganaderos, quejosos de que la Unión Europea, con sus excesivas normativas en medio ambiente y en sostenibilidad, les hace perder competitividad en los mercados internacionales. Ricard, ¿qué decimos a eso? Bueno, la Unión Europea, como hemos dicho al principio, juega con el ejemplo. Somos los líderes. Somos los líderes. Así es. Y somos conscientes que hay determinadas normativas ambientales necesarias, como se ha confirmado hoy aquí en esta discusión. Es obvio que en el corto plazo, en algunos casos, en muchos casos, implican unos costes adicionales, pero muchas de las restricciones a nivel de sostenibilidad en el medio y largo plazo, pues estos costes disminuyen, incluso vemos en algunos ejemplos concretos aumentos en la productividad. El elemento fundamental a nivel global es que Europa tiene una agenda muy importante para extender nuestros estándares a nivel global. Hay una acción muy ambiciosa en los acuerdos bilaterales que hacemos con los terceros estados, en organizaciones como la OMC. Europa está haciendo esfuerzos importantes para ampliar estos requisitos y, de hecho, en el contexto de la
agenda del campo a la mesa, estamos comprometidos en todas las distintas negociaciones comerciales que hacemos y en los distintos parámetros, sector por sector, producto por avanzar en una agenda en la cual podamos exigir unos niveles, si fuera posible, similares a los nuestros a potenciales importaciones. Es un debate muy complejo en un contexto global, pero la Unión Europea poco a poco está avanzando en esta dirección. Pensamos que el planeta solo se salvará y la humanidad solo se salvará si todos, a nivel global, avanzamos en esta dirección y no solo nosotros. Me va muy bien como apunte final. Podría emprender, pero con 1 minuto y medio no me da tiempo a emprender otro turno de preguntas. Han quedado muchísimas cuestiones por debatir, interesantísimos puntos de vista y opiniones. Os lo agradezco muy sinceramente. Creo que la organización ha formado una mesa brillante, hay que apreciarla, pero el conjunto de la jornada tiene que seguir avanzando. Ha quedado muy claro que el futuro de la agricultura y del acceso a los alimentos, del acceso seguro a los alimentos y al agua, por supuesto al agua potable, pasa por el compartir conocimiento, el uso de la tecnología, trabajar en red, la solidaridad entre todos. También ha quedado claro que África existe, además de Teruel, ¿verdad? Y que necesita también un foco de atención importante, que la biodiversidad y la agricultura no solamente son compatibles, sino que van de la mano, ¿verdad? Y que, por lo tanto, no hay que hacer dicotomías, no hay que enfrentar a unos y a otros. Ese discurso maniqueo de comer o salvar el planeta, no, mire, aquí ha quedado claro que es posible hacer todo a la vez y que dejemos a las generaciones futuras, que son las que así lo esperan, un planeta del que todavía se pueden extraer recursos, ese concepto tan bello de desarrollo sostenible, y que mi abuela ya decía de que si quieres comer huevos todo el año, no metas a la gallina en la cazuela. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias, José Luis Gallego y todos nuestros ponentes. Ya podéis salir por este lado del escenario. Gracias a todos, ha sido muy interesante. Y también agradecemos a José Luis que se haya adaptado perfectamente a los tiempos, que no es fácil moderar mesas redondas de estas características con profesionales que tienen tantas buenas ideas que aportar y tanto debate que hacer. Gracias a todos ellos y ahora vamos a continuar.